Bueno, Dios bendiga a todos los amigos y a todos los hermanos de manera especial. Este es Alexis Hernández Pagán y la programación Fundamentados en la Palabra. Hoy tenemos un tema muy importante, lo vamos a traer estilo estudio. Es sobre la amonestación. Estudio bíblico sobre la amonestación. Nosotros nos dedicamos a estudiar. Presentamos en oración delante del Señor y nos hicimos unas notas. ¿Verdad? Hice unas notas, hice unos escritos. Como puede ver aquí tengo el documento printeado, escrito. Este documento no lo buscamos en el internet. Este documento fue dado de parte del Señor en oración. Buscando el pan de cada día para así bendecir a través de la palabra de Dios a todos aquellos, ¿verdad?, que están viendo este mensaje, ¿verdad? Los que están viendo y los que están oyendo, ¿verdad?, este mensaje. Por eso, ¿verdad?, le explico. Voy a tratar de luego tener este estudio en formato PDF cuando esté totalmente completo. Lo pueden localizar en frecuenciapentecostal.com. Hice unos escritos, quiero regirme a través de los escritos que hice. Sabemos, ¿verdad?, que hay personas que tienen ese talento de retentiva, hay gente que tiene una mente fotogénica. Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite enseñar su palabra, pero ¿verdad?, no llegamos tan lejos. A su nombre sea la gloria. Pero quiero entrar rápidamente al estudio de la palabra de Dios. Estaremos hablando el estudio de lo que es la amonestación. La amonestación es un tema que a mí me preocupa. La amonestación es un tema que es muy extenso. Se pueden traer diferentes versículos bíblicos. Te puedes regir por diferentes áreas. Puedes utilizar diferentes biografías bíblicas, diferentes historias, capítulos, versículos, pero yo voy a tratar, ¿verdad?, de traer ciertos puntos, ¿verdad?, que yo quiero exponer, que el Señor me ha inquietado a traer. Y yo quiero que usted vaya conmigo rápidamente a la palabra de Dios, a Primera de Corintios, capítulo 1. Rápidamente, Primera de Corintios, capítulo 1. Si tiene papel, si tiene lápiz, poderoso Dios, usted puede hacer sus notas. Es importante estudiar la palabra de Dios y el estudio de hoy es la amonestación. Vamos rápidamente a Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el versículo 10 en adelante. Se lee la palabra a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y estamos utilizando la Reina Valera 1960. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Te pedimos de manera especial que tu pueblo, Señor, tanto los amigos como los hermanos, sean bendecidos a través de la palabra de Dios. Esta palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Te pido, Dios amado, Dios, que tú penetres en lo más profundo del corazón
Dios Señor amado, y que seas tú transformando, que seas tú avivando, Dios mío, en el corazón del hombre. Señor amado, Dios de la gloria, trayendo, Señor, un avivamiento. Señor de la gloria, glorifícate de manera especial, rompe cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Poderoso es nuestro Dios, le damos toda la gloria al Señor y toda la honra. El tema de este estudio es la amonestación. Ahora bien, recuerde, papel y lápiz, gloria al Señor. Ahora bien, Primera de Corintios capítulo 1 es uno de los versículos bíblicos que me gusta utilizar para este tipo de estudio. Tengo diferentes estudios que hacen referencia, que están vinculados, como lo que es el estudio de la contienda, que lo que es el estudio de la amonestación y lo que es la diferencia, ¿verdad? El saber discernir entre la diferencia entre lo que es amonestación, entre lo que es contienda y entre lo que es defender la fe, defender ardientemente nuestra fe. Creo que hay confusión. Creo que hay confusión en el pueblo de Dios. Lamentablemente, no todos, pero la mayoría, gloria al Señor, muchas veces no se sabe discernir lo que es contienda, lo que es amonestación y lo que es defender la fe. Hoy día, el que defiende la fe le tienen como contencioso. Al que es contencioso le tienen que estar entre paréntesis defendiendo la fe. El que amonesta de parte del Señor lo tienen como que no juzgue, que está con la tiraera. Gloria al Cordero de Dios, si lo podemos poner en una expresión puertorriqueña. Entonces hay una confusión en el pueblo de Dios. Y, ¿verdad? Como siervo inútil del Señor, siento la responsabilidad de traer este estudio, ya que la amonestación ha sido fuertemente atacada. Gloria al Señor, como le dije de un principio, hice unas notas de un estudio, ¿verdad? De este estudio que Dios me dio. Y yo pues no tengo esa mente fotogénica y no... ¿verdad? No tengo esa capacidad como muchas otras personas que retienen y embotellan la información. A mí me gusta hacer mis notas cuando se trata del estudio de la palabra de Dios. Predicar es una cosa, traer un estudio bíblico es otra cosa, aunque ambos traen una enseñanza para el beneficio de nuestra vida. Pero en este estudio bíblico podrás encontrar, gloria al Señor, algunos versículos que van referentes al estudio bíblico de lo que es la amonestación. Reconociendo que hay muchos más versos que conforme al maestro, ¿verdad? El maestro puede exponer y traer diferentes historias bíblicas, pero esperamos que con estos versículos y explicaciones pueda tener una idea clara de qué dice la Biblia y cuán importante es la amonestación en nuestras vidas. Ahora, hermano Alexis, ¿por qué usted utilizó lo que es el versículo Primera de Corintios capítulo 1 del versículo 10 en adelante? Bueno, cuando usted se detiene un momento y usted lee estos versos bíblicos detenidamente, ¿verdad? Y usted comienza a darse cuenta que en la iglesia de Corintio había un problema. Había un problema que había llegado ante los oídos de Pablo. Escucha bien, no fue por revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué hago esta explicación? Porque muchas veces nosotros queremos evadir la realidad y la responsabilidad que estamos viviendo y todo lo pagamos con que vamos a orar. Que sea el Espíritu Santo que revele. Y vamos a orar. Y el vamos a orar lo utilizamos como una excusa para no tomar acción ante los problemas que tenemos delante. Y aquí Pablo escribe y toma acción. La preocupación de Pablo, ¿verdad? Por el bienestar de la iglesia.
Él dice, he sido informado por los de Cloé que entre ustedes hay contienda. Ahora bien, ¿cuál era la contienda que había en la iglesia de Corintios? La contienda que había en la iglesia de Corintio era que había un grupo de creyentes que decían, yo soy del ministerio de Pablo. Había otro grupo que decía, yo soy del ministerio de Apolo. Y otros que decían, yo soy de Cefas. Otros, yo soy de Cristo. Entonces, Pablo se da cuenta de este grave error y de esta inclinación que tenían estos creyentes a cierto tipo de persona. Cuando analizamos el ministerio de Pablo, cuando analizamos el ministerio de Apolo, cuando analizamos el ministerio de Cristo, nos damos cuenta que aunque es el mismo evangelio, el mismo espíritu, la misma palabra, son diferentes tipos de ministerio. Y aquí es donde muchas veces nosotros fallamos como creyentes, porque nos cuesta, gloria al Señor, nos cuesta reconocer que aunque somos un cuerpo de Cristo, cada miembro tiene su función y cada cual Dios lo pone donde Dios quiera ponerlo. Posiblemente aquel predica un mensaje de arrepentimiento, un mensaje fuerte, un mensaje duro. Posiblemente aquel se inclina más o Dios le guía más por tocar un mensaje evangelístico. Gloria al Señor. Aquel pues es más maestro. El otro es más pausado. El otro pues trae mensaje del amor, la misericordia de Dios. Son diferentes áreas, ¿verdad? Que tenemos que aprender a reconocer. No todo el mundo va a predicar como yo, o no todo el mundo va a predicar como usted. Siempre y cuando, gloria al Señor, usted no se salga del orden bíblico, y siempre y cuando su mensaje de amor no trate de opacar mi mensaje de alerta, de prevención, o mi mensaje de prevención no trate de atacar el mensaje de amor, de misericordia, el mensaje evangelístico. Y aquí es donde se encierra la mayoría de nuestros problemas como iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque la enseñanza de la amonestación es una de las enseñanzas más atacadas por grupos de personas sin conocimiento bíblico. La gente ha perdido el norte y es muy importante tocar, gloria al Cordero, la importancia de lo que es la amonestación. Entonces nosotros como creyentes tenemos que entender que cada cual es dirigido conforme al Espíritu Santo le da. Gloria al Señor. Si usted predica un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, si usted predica un mensaje de la unidad como iglesia, si usted predica un mensaje del perdón, gloria al Cordero de Dios, que ese mensaje no ataque directamente, gloria al Señor, alabanza, el mensaje de alerta, de amonestación, de reprensión, de arrepentimiento, ese mensaje, gloria al Cordero de Dios, que habla de lo importante de lo que es estar preparado y que habla en detalles, gloria al Cordero de Dios, de cómo debemos de vivir como enseña la Biblia, alertados los unos a los otros, amonestados los unos a los otros. Todo es importante. El tiempo, gloria, que estamos viviendo es un tiempo donde tenemos que predicar la verdad del evangelio, pero que también es importante tocar diferentes tipos de temas. Aunque yo personalmente creo que el pastor, el predicador, tiene que ser un predicador completo que pueda traer diferentes tipos de mensajes conforme a Dios le dirija. Tú no puedes tener un solo mensaje y si la gente no predica conforme a tu mensaje ya están descalificados. Simplemente somos
¿verdad? Cuidadosos y tenemos alerta, poderoso Dios, con la diferentes tipos de enseñanzas y de mensajes que se están levantando en este tiempo. Gloria al Cordero de Dios. Vuelvo y repito, toda enseñanza tiene que ser bíblica. Y si hay algo que se sale del orden bíblico, pues créemelo, gloria al Cordero de Dios, que tenemos la autoridad de parte de Dios para contrarrestar falsa enseñanza. Cuando alguien trata de enseñar diferente doctrina, cuando alguien trata de contrarrestar la doctrina del Evangelio, la doctrina de Cristo, nosotros contendemos ardientemente por la fe. Gloria al Cordero, repito, por la fe, porque no es lo mismo contender por la fe que contender por problemas personales. Gloria al Cordero de Dios. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro desde un principio de este estudio. La diferencia entre lo que es la amonestación, la diferencia entre lo que es la contienda y lo que es contender ardientemente por la fe. Entonces, ahora, de la misma manera que podemos ver aquí la inclinación a diferentes tipos de ministerios, Pablo reprende esta conducta, porque esto no se trata de inclinarnos, gloria al Cordero, a un tipo de enseñanza o a un tipo de ministerio, sino que nos inclinemos a la palabra y aprendamos a recibir la enseñanza de Dios, el mensaje que Dios quiera que nosotros escuchemos. Yo me acuerdo y escucho todavía personas decir: habla Jehová, que tu pueblo oye, que tu pueblo escucha. Yo me convertí en el 2010, en enero 6 de 2010. Y desde que me convertí sigo escuchando a personas diciendo que Dios, que los tiempos antes, ¿verdad?, de donde yo todavía no le servía al Señor, el predicador era escogido por Dios. Y cuando Dios hablaba, y he sido testigo de esto, he visto cómo pastores se bajan de los altares, evangelistas se bajan de los altares a pedir la oración y a reconciliarse delante de Dios. Yo creo fielmente que debe de ser de esta manera, pero estamos viviendo en unos tiempos donde es selectivo. Es como pararse delante de una máquina de refresco y según mi estado de ánimo seleccionar qué es lo que yo quiero tomar. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora en la actualidad. Los pastores son selectivos a quién invitan a la iglesia. Pueden invitar personas porque son personas de años que los conocen y gloria a Dios por el buen testimonio. Pero cuando están pasando por diferentes dificultades en las iglesias, entonces ellos van seleccionando, pues vamos a invitar a fulano porque la línea de fulano es esta. Tengo problemas en la iglesia, vamos a invitar a fulano porque fulano le mete duro a los charlatanes. Entonces ya esto se ha vuelto una rutina y está mal hecho. Gloria al Cordero de Dios, porque el hombre y la mujer de Dios siempre tiene que pedir dirección de parte de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Entonces, el tema de la amonestación lo han echado a un lado y ya hay personas que enseñan en contra de los hombres y de las mujeres que Dios ha levantado en este tiempo, que tienen el carácter, la moral y el testimonio para pararse de frente delante de una congregación, delante de un líder, delante de un pastor y decirle: así dice el Señor, o así dice la palabra de Dios, porque yo creo en el don de revelación, yo creo en la profecía, que es diferente a la revelación, y también creo en la ciencia de la palabra. Yo creo que Dios revela la conducta del pueblo por medio de la palabra. Hay momentos que Dios te habla, hay momentos que Dios te ministra, hay momentos que Dios entra, gloria, en revelación.
Hay momentos que Dios te señala directamente y te dice así dice el Espíritu Santo. Pero también creo que hay momentos que Dios dice no le voy a profetizar a nadie, no le voy a ministrar a nadie. Voy a hablar por medio de mi palabra para ver si el pueblo escucha mi voz. ¿Ve? Entonces la amonestación, la prevención de Dios no puede esconderse. No se puede atacar al hombre y la mujer que Dios ha levantado para predicar y hablar lo que Dios quiere hablar. Gloria, no podemos oponernos al mensaje de Dios. Cuando el profeta dijo, hay muerte en la olla. Cuando dijeron, hay muerte en la olla, el profeta le dijo a su criado, tráeme harina. Ahora el criado fue, le llevó la harina, pero el criado no se opuso. El criado no se opuso. Si tú no tienes el carácter, si tú no tienes la moral, si a ti Dios no te ha llamado a predicar un mensaje fuerte o no en tu estilo, gloria al Cordero de Dios, tampoco sea de piedra de tropiezo para aquellos que quieren enseñar y hablar lo que Dios quiere. Miren, hermano, a veces hay gente que piensan que son caprichos de nosotros, que son prejuicios. Hermano, usted no sabe la batalla que uno lleva para llevar el mensaje que muchas veces Dios quiere hablar. Entonces, dime tú me dices a mí, que no me gusta tu estilo de mensaje, pero a mí Dios me coge y me habla y me dice, quiero que hable sin miedo, y me regaña, gloria al Cordero, si no hablo la palabra de Dios. Entonces, gloria al Cordero de Dios, donde quiera que uno va, donde quiera que uno se mete, me dice, tú ven acá. Así te dice el Espíritu Santo, el mensaje que te ha dado no lo calles, porque el día que lo calles tienes problemas conmigo. Entonces, escuchar a otro lado una persona decir, ay, es que el hermano Alexis está prejuiciado. Hermano, usted no sabe la relación que uno tiene con Dios. Usted no sabe las demandas que Dios nos hace a nosotros. Con amor predicamos el mensaje con autoridad y con carácter, no con odio y no con prejuicio. Entonces esto la gente tiene que entenderlo de una vez y por todas. No podemos refutar la enseñanza, el mensaje de amonestación. Su nombre sea toda la gloria y toda la honra, porque dice la Biblia, y usted también lo dice, que toda la palabra de Dios es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de que qué? ¿Cuál es el fin de todo esto? De que el hombre sea perfecto, de que el hombre llegue a la perfección en Dios y pueda vivir una vida recta, una vida vertical delante de la presencia del Señor. Así que, gloria al Cordero de Dios. Continuamos. Poderoso es nuestro Dios con este estudio. Cuando hablamos acerca de la amonestación, tenemos que entender claramente cuál es el propósito y la razón bíblica de la amonestación. Y cuán importante es. Hay situaciones dadas donde el creyente se siente perseguido. Escúchalo bien. Hay situaciones dadas donde el creyente se siente perseguido y atacado, malinterpretando la amonestación como si le estuviéramos atacando para destruir su vida, cuando en realidad la razón es prevenir de algún mal. ¿Ve? Entonces aquí esto es algo que nosotros vemos a diario. Nosotros, gloria al Cordero de Dios, como tengo aquí escrito en el estudio, tenemos que entender el propósito y la razón bíblica y cuán importante es la amonestación de Dios.
Hay personas que se sienten perseguidas. Hay personas que se sienten como que tú los quieres destruir. Hay personas que se sienten como que tú le quieres destruir el ministerio. Gloria al Cordero de Dios, pero la falta de conocimiento. Hablando personalmente, ¿ve? Porque entendemos que los maestros y los pastores tienen que enseñar, pero tú también eres responsable de escudriñar las escrituras. Ahora, la falta del conocimiento y también la falta de maestros en las congregaciones ha destruido a muchas vidas malinterpretando el contexto de la amonestación, creando murallas de defensa y cerrando el corazón a la palabra de Dios. Ahora bien, la falta del conocimiento y la falta de maestro genuino, gloria al Cordero, que han hecho mal a la iglesia, destruyendo vidas. ¿Por qué? Malinterpretando el contexto de la amonestación, enseñando en contra de la amonestación de Dios. Entonces el pueblo, ¿qué hace? Crea murallas de defensa. Murallas de defensa. Y cierran el corazón a la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, por eso es que la Biblia enseña que se ha levantado un grupo de maestros que enseñan conforme a sus propias concupiscencias. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar todo mensaje, aunque suene lindo, aunque suene filosófico, gloria al Cordero de Dios, aunque tú digas, wow, qué sabiduría, a lo mejor es diccionario, cómprate uno y usted va a aprender también. Gloria al Cordero de Dios. ¿Ve? Entonces, tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que escudriñar las escrituras, qué es lo que se esconde, por qué este tipo de enseñanza. Gloria al Cordero de Dios. No podemos enseñar al pueblo a que levante murallas y cierre su corazón al mensaje de alerta, de que eso no es nada. Olvídate de los religiosos, de los hipócritas. Gloria al Cordero de Dios. Entonces, una multitud de maestros que lo que traen, en vez de bendición, lo que traen es maldición, porque traen una enseñanza genérica donde no especifican. Entonces, una enseñanza incompleta es peligrosa, porque esto le da cabida al carnal, al inconstante, de crear su propia doctrina personal y su propia interpretación. Entonces, nosotros como predicadores somos responsables de hablar claro y específico. Hablar claro y específico para que el hombre pueda entender qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice la Biblia. ¿Ve? Entonces, no podemos ignorar la palabra de Dios. No la podemos ignorar. La Biblia dice que el que no escucha la voz de Dios, su oración es abominable. Apunte, Proverbios capítulo 28, verso 9. Proverbios 28, verso 9, dice la Biblia que el que no escucha la voz de Dios, su oración es abominable. Si tú no escuchas el mensaje de Dios, si tú cierras oído al mensaje de Dios, usted, por más que ore, a Dios le hiede, le apesta la oración. Dice que es abominación la oración de aquel que no escucha la palabra de Dios. Yo siempre utilizo esta enseñanza como ejemplo. En una familia, cuando tú miras el carácter de un padre y el carácter de una madre, es diferente. ¿Ve? El carácter de una madre es un carácter más como amoroso, misericordioso, compasivo.
el del papá también, y lo mismo viceversa. Pero casi siempre la imagen paterna es una imagen de respeto, de orden, de rectitud, casi siempre cuando el hijo no escucha a la madre dice, se lo voy a decir a tu papá. Y ahí el nene, no, por favor, no se lo diga, ¿ve? Entonces vemos la importancia del carácter de una madre y el carácter de un padre en una familia. Cuando en una familia falta la madre, cuando en una familia falta el padre, ahí tú te das cuenta que hay un desbalance, que hay un problema. En la casa de Dios, gloria al Cordero, es de la misma manera. Está esa imagen de respeto, de rectitud, de corrección, pero también está el bálsamo del Señor. Y usted debe de entender que cuando nosotros enseñamos ciertos temas, ciertos puntos que Dios nos demanda a predicar y a enseñar, no es nada personal con nadie. Mira, si acaba la predicación y normal, solté el micrófono, ya se terminó el mensaje, normal. De la misma manera, hermano, usted sabe lo que es que usted traiga una enseñanza bíblica a una iglesia y la iglesia se moleste y la coja en contra de la persona que te invitó, pensando que la persona te contó el revolú y el problema que había en la iglesia, cuando eso no fue nada, eso no tuvo que ver nada. Dios, por medio de la palabra y por la ciencia de la palabra, Dios reveló y habló al pueblo de Dios, y que la gente cree enemistad porque vino un predicador y trajo un mensaje fuerte. Hermano, hay pastores que después que uno predica un mensaje duro, rápido, reunión para la iglesia, para tratar de refutar y de contrarrestar la enseñanza de Dios. Mira, hermano, ¿dónde está lo que tanto decimos? No, escuchar lo bueno, lo que es de nosotros y lo que no es de nosotros. Gloria al Cordero de Dios. Mira, hermano, no quiere decir que usted está mal. Pero la Biblia dice que Dios envía a sus siervos los profetas y advierte antes de que sucedan las cosas. A veces hay momentos que Dios te habla porque esa es tu condición. A veces hay momentos que Dios te habla como prevención, porque tú no sabes qué es lo que va a acontecer mañana, pero Dios lo sabe todo. Hermano, yo he ido a predicar a la iglesia que yo he predicado y los pastores dicen, wow, qué clase de mensaje de domingo. Y han como que despreciado la enseñanza. Y no pasa un mes cuando están metidos en el revolú, lo mismo que Alexis predicó en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Con Dios no se juega. Nosotros no podemos pretender tener la mente de Dios. El mismo salmista dijo, tal conocimiento es demasiado maravillado para mí. Tus caminos no son sus caminos, ni tus pensamientos son sus pensamientos. Mira, hermano, por esta razón, gloria al Cordero de Dios, yo no ando en casa de nadie. A mí no me gusta estar llamando a nadie, porque uno predica y se lo dijeron. Oye, pero ¿qué problema? Yo no tengo culpa que Dios te meta en el aguijón. Yo no tengo culpa. Y de esta misma manera hay hombres, pastores. Mira, posiblemente hay pastores que no puedan expresarse porque rápido la iglesia se prejuicia. A veces hay pastores que dicen, Señor, ¿y qué predico? Porque todo lo que predico es un problema. Hermano, usted no sabe la responsabilidad. Gloria al Cordero de Dios, de un hombre y de una mujer de Dios que quiere hablar y enseñar las verdades bíblicas de nuestro Padre Celestial. Entonces esto tenemos que entenderlo, porque si usted cierra su oído, mira, no es que Dios no escuche, dice que su oración es abominable. Hermano, busque la definición de lo que es abominable. Dios no la acepta. Porque ¿cómo tú te vas a tirar a orar cuando tú no quieres escuchar lo que Dios quiere decirte? Pero como que no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora bien, estoy hablando
de la enseñanza que es de Dios. Vuelvo y te repito, tenemos que conocer el propósito y la razón bíblica y cuán importante es la amonestación. Estoy hablando de la amonestación de Dios. ¿Ve? Esto, mira hermano, esto es una enseñanza personal, individual, para el pueblo de Dios. Pero es individual. Cuando digo individual, quiero que en vez de estar buscando a quien tú se la aplicas, tómalo como una enseñanza para ti, como un consejo de alguien que te ama y que te quiere. ¿Ve? Porque en realidad las intenciones no las conocemos, pero Dios sí. Y Él es el que da la justicia. De Él es la venganza. Si alguien habla en contra de ti por prejuicio, Dios se va a encargar. Ahora, pero si alguien te está diciendo la verdad, considera la voz de Dios. Posiblemente no te lo dice en el tono que te gusta, pero considera la voz de Dios. ¿Ve? Gloria al Cordero de Dios. Porque a lo mejor tú crees que una persona está prejuiciada en contra de ti, pero a lo mejor es Dios hablándote. Y a lo mejor tú crees que Dios te está hablando y la persona te está diciendo una verdad bajo prejuicio. La palabra es la palabra de Dios. Te está diciendo a ti la verdad y tú tienes que reconocerlo porque es una verdad. Ahora, si la persona que está hablando está prejuiciada, pues allá Dios le va a caer arriba. Pero como quiera te está diciendo una verdad. ¿Ve? Gloria al Cordero de Dios. Aunque a veces hay personas que como que se mandan. Gloria al Cordero de Dios. Yo creo que si yo en lo personal no me atrevo, yo no me atrevo a predicar un mensaje bajo prejuicio. Yo no me atrevo, yo no soy ese tipo de persona. Ahora, a veces hay temas que yo tengo que predicar porque Dios me lo demanda que lo predique, que ya lo tengo escrito, que Dios me dio los versos, el tema y todo, y de momento tú sales con el tema y pegas a hablar de cosas y ya yo tengo el mensaje. Lo siento, pero yo voy a hablar lo que Dios me dio, punto y se acabó. Nadie te mandó a decir un comentario antes de yo predicar. Yo voy a predicar eso y aunque te sientas ofendido, lo siento, porque ya este mensaje me lo dio Dios. Ahora, de yo saber tu situación y escribir, decía, hoy le voy a meter un palo a fulano, jamás. Dios me libre. Y yo en lo personal creo que todo hombre que predica el mensaje de Dios tiene que hacer las cosas de la misma manera. Ahora bien, tú que no eres el que expone el mensaje, sino el que lo recibe, pues mira, tranquilo, no te prejuicies. No saques conclusiones, no maquines. Dijo que la Biblia dice, pues escucha la voz de Dios. Oye, hermano, usted tiene que entender que usted no es el único que está en la iglesia. Si usted es un ladrón y predican de los ladrones, pues tienes que bregar con esa. Ahora, si la gente predica del adulterio y tú no eres un adúltero, pues ¿por qué tú te molestas? Pues no te molestes. Si predican de las enemistades y tú no tienes enemistades, pues no te molestes. El que está claro delante de Dios, punto y se acabó. Pero usted no puede cerrar el oído a la voz de Dios. Usted no puede cerrar el oído a la voz de Dios, porque usted tampoco puede escoger el vaso para que dice yo quiero que Dios me hable por fulano. No, eso era lo que hacían en Corintios. No, yo soy del ministerio de tal. O sea, de Pablo. Yo no soy de Apolo ni de nada. Yo soy de Pablo. Entonces esto es erróneo. No podemos gloria al Cordero, ignorar la voz de Dios. Y por esta razón vemos esta conducta de rebeldía en las congregaciones. Entonces queremos exponer a la luz de la palabra que es la amonestación. Ahora, ¿qué es la amonestación y cuál es el propósito? Ya que por naturaleza el hombre siempre se justifica. El hombre justifica su causa. Tú no te has dado cuenta, la naturaleza carnal del ser humano se justifica.
siempre justifica su causa y no es responsable ante sus actos, sino que busca un culpable y a quien acusar, como pasó en el principio en la vida de Adán y Eva. Esto fue lo que pasó en el principio en la vida de Adán y Eva, que luego de pecar, luego de fallarle a Dios, cuando se escucha la voz de Dios que se pasea por el huerto, ¿cuál es la primera actitud del hombre? Se esconde. ¿Ve? ¿Tú ves cómo somos nosotros? Cuando sabemos que estamos mal y la voz de Dios se pasea en el pueblo, ¿qué hacemos? Nos escondemos porque nos da vergüenza, porque sabemos que estamos mal. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que después de desobedecer a Dios, ¿qué fue lo que les pasó a Adán y a Eva cuando Dios los cuestionó? Eso está en el libro de Génesis capítulo 3 del versículo 7 al 12, anótelo. Génesis capítulo 3 verso 7 al 12, cuando Adán y Eva pecan, Dios va donde Adán y le dice: Adán, ¿qué tú hiciste? ¿Y qué fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste. ¿Ve? Entonces, de esta misma manera es la conducta que nosotros muchas veces tomamos. Siempre cuando fallamos, siempre cuando estamos mal, queremos justificar nuestra mala conducta. Siempre queremos buscar un culpable. Siempre queremos a quien echarle la culpa. Entonces, gloria al Cordero de Dios. No podemos hacer de esta manera, hermano. En el tiempo de Adán y Eva, analizando yo, no había la malicia que hay hoy día. Imagínate hoy día con tanta malicia. Gloria al Cordero de Dios. Y cómo la malicia ha aumentado. Gloria al Cordero de Dios. No podemos justificar, porque es natural que usted se sienta mal. Pero yo creo que usted debe de tener la madurez bíblica. La madurez bíblica de entender que su carne se rebela en contra de lo de Dios. La carne del hombre se rebela en contra de lo de Dios. Es natural. Usted tiene que entenderlo de una vez. Usted tiene que comprenderlo. Es natural. Y yo creo que usted debe de tener la madurez que cuando usted esté mal, no se esconda de la voz de Dios. No busque un culpable. Reconozca su conducta. Entienda. Gloria al Cordero de Dios. Mira, la responsabilidad de un hombre de Dios. Y en esta ocasión me dirijo a los pastores. Cuando un evangelista, cuando un predicador viene a la iglesia y habla un mensaje fuerte, hermano, cuando el predicador se vaya y los hermanos vengan donde el pastor a decirte: no me gustó lo que se predicó, no paque la enseñanza. Mira, a veces el predicador toca temas que Dios quiere que toque, que tú no te atreves a tocarlo y Dios tiene que mandar a alguien que los toque. La mayoría del tiempo el evangelista confirma lo que predica el pastor de la iglesia. Pero a veces hay casos donde, gloria al Cordero de Dios, donde Dios lleva para que tú prediques, para que enseñe. Pero pastor, no paques la enseñanza del predicador. No le hagas otro bosquejo el domingo cuando el líder de tu iglesia predica. Hermano, usted sabe lo que es eso, que yo predico un viernes y después venga el pastor el domingo a refutar mi enseñanza. Eso es falta de identidad. Eso es falta de carácter, hermano. Mira, si Dios habló lo que habló, pues lo habló, punto y se acabó. Pero no trate de crearle un bosquejo contrarrestando la enseñanza. O cuando cuando venga el evangelista a predicar o el predicador y venga la gente a decir: no me gustó, pues hermano, dígale: bueno, lo que el predicador dijo es la verdad. Lo que pasa es que yo trato de decírtelo a ti de diferentes maneras, pero tú no entiendes. Entonces viene el bálsamo del pastor.
esa figura de amor. Y viene, ¡pam! Dice, bueno, yo sé que a lo mejor no te gustó la manera que lo dijo, pero en realidad el predicador está hablando la verdad. Esto es algo más saludable para el pueblo de Dios. Entonces el pueblo va aprendiendo que Dios habla, que Dios tanto ministra y te dice de los planes que tienes contigo, de que Dios quiere levantarte, de que Dios quiere tratar contigo, de que Dios quiere restaurarte. Y ahí a veces estamos en ese momento de donde Dios te habla ahí de esa manera, pero también hay momentos donde Dios te habla con vara dura, vara fuerte. Gloria al Cordero de Dios. Pero muchas veces nosotros mismos somos los que creamos que el pueblo se vuelva rebelde. Gloria al Cordero de Dios. Porque predicó el hermano un mensaje duro. Ay, ya viene este con el mismo, con el látigo. ¡Pah! Pero entonces vengo yo y le preparo un bosquejo contrarrestando y atacando el mensaje que Dios ha hablado. ¿Ve? Entonces no, que siempre tenemos un pero. Entonces los únicos mensajes que son de Dios somos los que nosotros predicamos. Los que tú predicas nada más. Gloria al Cordero de Dios. Entonces esto no es así. Ahora, rápidamente, una amonestación. ¿Qué es la amonestación? La amonestación es un aviso. Escucha bien, anote. Le voy a dar la definición simple, corta y sencilla. Una amonestación es un aviso o advertencia dirigida a alguien con la intención de corregir una actuación que se realiza de forma irregular. Vuelvo y repito, una amonestación es un aviso o advertencia dirigida a alguien con la intención de corregir una actuación que se realiza de forma irregular. Mira, una amonestación es un aviso. Vamos a subrayar aquí rápidamente. Aviso, advertencia, que se dirige a alguien. ¿Cuál es la intención? De corregir una actuación. Vamos a ponerle una conducta errónea. ¿Ves? Algo que te puede llevar a la destrucción, algo que puede destruir tu salvación, algo que puede destruir tu casa, algo que puede destruir tu vida. Hay conductas erróneas que se tienen que prevenir porque al final, gloria al Cordero, son destructivas, que aunque entendemos muchas veces la conducta de la gente, de las cosas que no le gustan, de las cosas que le molestan, pero hay conductas erróneas que tienen que ser reprendidas. ¿Por qué? Porque pueden causar daños no solamente a ti, sino pueden causar daños a una congregación completa, familia, hogares, matrimonios, jóvenes, niños que pueden destruirse. Gloria al Cordero de Dios por culpa de una persona malintencionada. Por eso es que Dios, gloria al Cordero, habla al pueblo, previene, amonesta, corrige. ¿Para qué? Para que tengamos una vida sana delante de Dios. Ahora bien, gloria al Cordero de Dios. Mi alma adora. Vamos al libro de Ezequiel rápidamente. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 3. Voy a leer aquí unos versículos bíblicos. Libro de Ezequiel capítulo 3, verso 16. Se lee la palabra, la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estoy utilizando la Reina Valera 1960. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Escucha bien. Mira lo que Dios le dice al profeta Ezequiel. Oirás tú la palabra de mi boca. ¿De quién es la palabra? ¿De quién vino la revelación? ¿De quién vino el así dice Jehová? De Jehová, de su boca. Y los amonestarás. ¿De quién? De parte de Dios. Ve, ahí vemos la amonestación viene de parte de quién, de Dios. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás,
y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ve, gloria al Cordero de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que entender lo que dice la Biblia. Quiero leer aquí mismo, ya que estoy en el libro de Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Anote Ezequiel 3, versos 16 al 19. Y Ezequiel capítulo 2 del versículo 1 hasta el 8. Quiero leerlo rápidamente. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te he enviado a hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de emprendido corazón, y les dirá: así ha dicho Jehová el Señor. Escucha bien, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, pues porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces vemos la responsabilidad del profeta, pero en el capítulo 3 vemos como Dios dice la responsabilidad que Dios le dio a Ezequiel como atalaya. Gloria al Cordero de Dios. Ahora, todos como seres humanos, escucha bien lo que yo voy a decir. Quiero que sea muy atento a lo que voy a decir. Poderoso es nuestro Dios. Todos como seres humanos tenemos el derecho de expresar lo que sentimos. Y como personas maduras o experimentadas en la vida, podemos ver y analizar muchas cosas que suceden a nuestros alrededor. Y corregimos o llamamos la atención de otras personas, porque aunque la condición de la persona no esté bien delante de Dios, no quita que Él conozca la diferencia entre el bien y el mal y el respeto que se debe tener a Dios. Ahora bien, todos tenemos derecho de expresarnos y sabemos que aunque una persona no le sirva al Señor o no esté como debe de estar, eso no quiere decir que aunque no esté bien, no sepa la diferencia de lo que está bien y de lo que está mal. Todos sabemos que hay cosas que están mal. Por ejemplo, si tú ves que yo te veo a ti haciendo algo indebido, o alguien te ve a ti haciendo algo indebido, aunque no sea cristiano, y ellos saben que las cosas, lo que es el bien y el mal, gloria al Cordero, o aunque no le sirva al Señor. Ahora, pero cuando se trata de la casa de Dios, ¿ve? Porque a veces hay personas que son gente de edad madura, ¿verdad? En la vida, pero no le sirven al Señor, ¿ve? Y te pueden decir una realidad, y a lo mejor lo que te dicen es una realidad, y tenemos que reconocer lo que no dicen muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando fueron y donde en el libro de los Hechos, cuando la gente comenzó a quejarse que las viudas habían sido desatendidas, los discípulos, porque estaban en el avivamiento de la iglesia primitiva, predicando el evangelio, estaban tan ocupados, llenos y predicando y haciendo la voluntad de Dios, que desatendieron las viudas. Pero ellos no se justificaron. Ellos le dijeron la verdad: ustedes han desatendido las viudas. Y ahí fue donde se reunieron. Ahí fue donde dijeron: búscame a 7, así, 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 así. Gloria al Cordero de Dios, porque hay cosas que son la realidad y tenemos que escuchar.
Ahora, pero cuando se trata de la casa de Dios y de los asuntos internos del liderato, tenemos que entender que es la iglesia del Señor Jesucristo y que hay ciertas demandas y cierto orden de cómo Dios quiere que se lleve su iglesia. Y que solo los escogidos y llamados por Dios que están en orden tienen la autoridad, no solo para amonestar, pero también para tomar acción en cualquiera que fuera la situación. Ya que aquí el sentir, el yo creo, el yo pienso, eso no sirve. Ve, yo entiendo que tú me puedas dar una opinión a mí. Yo entiendo que tú como visita o como miembro, ¿verdad?, nuevo convertido, tú puedas traer un punto y gloria, se te escucha, se te considera. A lo mejor tú lo viste y yo no. Pero cuando se trata de la casa de Dios, hasta ahí te escuchamos y gloria a Dios por lo que viste. Gloria a Dios por el consejo. Pero Dios, gloria, tiene a sus ministros y a sus siervos que Él mismo establece para que administren la casa de Dios. ¿Ve? Para que ellos sean los que administren, gloria al Cordero de Dios, y lleven la casa de Dios conforme a Dios quiera que se guíe. ¿Ve? Por ejemplo, tú puedes venir por donde mi Alessi y yo vi a fulano haciendo algo indebido. Gloria al Cordero de Dios. Ah, pues está bien. ¿Dónde lo viste? Está el sitio. Ok, perfecto. No hay problema. Viste a fulano en una mala obra. Viste a fulano en un pecado. Gracias por la información. Ahora, de ahí para allá, me toca a mí. Porque hay gente que en la casa de Dios tienen un guille de gloria al Cordero de Dios, de dar órdenes, de demandar, de cuestionar en la casa de Dios. Entonces no sabe cómo es que se lidia en la casa de Dios. Tú me puedes dar un consejo a mí, tú me puedes dar una información a mí, pero no quiere decir que porque tú me lo dijiste, yo tengo que estar manteniéndote informado de todo lo que se hable, gloria al Cordero, y se reúna en la oficina pastoral. ¿Ah? Sí, porque hay gente que te dice cosas y dice, ¿dónde está? ¿Cuánto tiempo le diste disciplina? Usted cállese la boca. Hay gente que demanda en la casa de Dios. Y se supone que bíblicamente, y hablo cuando el liderato está derechito, cuando la iglesia está derechita, porque gloria al Cordero de Dios, también no podemos ser injustos y tenemos que poner en balanza. ¿Ve? Tú puedes tener, gloria al Cordero de Dios, un punto de vista, y no hablo de pecado nada más, tú puedes traer un punto de vista y tú puedes conocer lo que está bien y lo que está mal, pero cuando se trata de la casa de Dios, la visita, gracias por la información, pero de aquí en adelante, cuando se trata de la casa de Dios y de los asuntos internos de liderato, tenemos que entender que la iglesia del Señor Jesucristo hay ciertas demandas y un cierto orden de cómo Dios quiere que se lleve a su iglesia. ¿Ve? Aún usted siendo líder, aún usted siendo pastor, aún usted siendo evangelista, usted puede querer hacer las cosas a su manera, pero hay un orden de cómo se lleva la casa de Dios. Y esto va por encima de cualquier líder y por encima de cualquier pastor. Es la casa de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios es el que manda, pues entonces las cosas se hacen conforme a Dios quiera y conforme está establecido en la palabra de Dios. Y como decía, que lo anoté por aquí, hermano, porque el sentir, el yo creo, el yo pienso de las personas no funciona, sino lo que dice la Biblia, ya que es nuestra responsabilidad conservar, defender la doctrina y la enseñanza de toda contaminación, porque la sabiduría, porque está la sabiduría terrenal y diabólica que se basa en experiencias vividas, escucha bien, o por rencillas. Gloria al Cordero de Dios. La sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios. Rencillas que destruyen el propósito de Dios
Y escucha bien, porque aquí es donde entro, gloria al Cordero de Dios, el punto del por qué Dios es el que tiene a su pueblo o a sus escogidos encargados de lidiar con la responsabilidad. Porque claro, gloria al Cordero, es fácil decir una verdad. Pero cuando hay padres, cuando hay madres, cuando hay hijos, cuando hay familias, cuando hay personas de por medio, ve, hay personas que, gloria al Cordero de Dios, que Dios establece personas preparadas, capacitadas, formadas, con principios, con temor, con conocimiento bíblico, para que cuando se haga una amonestación, cuando se juzgue una situación, se haga conforme a la palabra de Dios. Porque esto no se trata de yo decirte una verdad y ya. En palabras puertorriqueñas, de rasparte una verdad en la cara y decirte dos o tres. Esto no se trata de esto ya, porque la amonestación, gloria al Cordero, no es un capricho, no es una rencilla, no es una descarga de coraje. La amonestación bíblica no es eso. Lo que deseamos como creyente. Escucha bien, y por esto es que soy bien, gloria al Cordero, específico en lo que digo. Lo que deseamos como creyente es la amonestación, pero para tener un buen resultado en cuanto dependa de nosotros, ¿ve? En cuanto dependa de nosotros, porque la Biblia dice, estás en paz con los hombres cuanto dependa de vosotros. Ya que hay situaciones que se nos salen de las manos y hay personas que no reciben la palabra implantada. Por esta razón la Biblia demanda ciertos requisitos de cómo debe ser el líder de la congregación para así asegurar que cumpla con las ordenanzas bíblicas de Dios. Hay ciertos requisitos que yo debo de tener para cumplir con las demandas de Dios. ¿Ve? Esto no se trata simplemente de una posición de quién es el que puede y quién es el que no puede. ¿Ve? Gloria al Cordero de Dios, porque Dios a la hora de hablar va a hablar como Él quiera hablar. Ah, no, que esto le toca a fulano, que esto nada más lo puede hablar fulano. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Entiendo la inmadurez del pueblo, que muchas veces bajo prejuicio quiere matar a la gente. Aquel hizo algo y ya quieren, mi hermano, publicarlo en las redes, quieren masacrarlo, quieren tirarlo al medio, quieren avergonzarlo. Y yo entiendo que hay personas que no están preparadas y son inmaduras, son impulsivos, son carnales. Pero tenemos que también ser específicos de que solamente tal persona en la iglesia es el único que puede hablar eso. No, porque cuando Dios le dijo al rey Saúl, ¿a quién Dios le dio la responsabilidad a Saúl? Le dijo, destruye a todos, a los de Amalek. Ah, pero cuando Saúl comenzó a ver las bendiciones, Saúl no cumplió con lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Levantar al profeta y terminar lo que el rey dejó a mitad. A lo mejor tú como predicador, a lo mejor tú como pastor, Dios te demanda hablar, contrarrestar, predicar, atacar, refutar cierta conducta, cierto pecado, algo que Dios quiere que tú hables y a lo mejor tú no te atreves y Dios va a levantar al joven, al niño, al predicador, al evangelista de visita, a quien sea, para hablar lo que tú no quisiste hablar. Gloria al Cordero de Dios. Ahora, de hablar, Dios va a hablar. Y eso tenemos que entenderlo. Ahora, también tenemos que poner en balanza que el propósito de la amonestación no es avergonzar a alguien y ya. Queremos un buen resultado. Si alguien está mal, que se enderece. Te caíste, mira, levántate en el nombre de Jesús. Sacúdete, humíllate, reconoce, no te justifique. Da frutos dignos de arrepentimiento. Reconstruye la confianza que se tiene hacia tu persona y haz la voluntad de Dios. Gloria al Cordero de Dios.
Porque yo entiendo que Dios perdona, pero tú no le vas a predicar a Dios, es a la gente que tú le vas a predicar. Y si la gente te ve como te ve, por eso es, gloria al Cordero de Dios, que tenemos que entender que la amonestación no es una descarga. Queremos un buen resultado. Y creo yo que el hombre y la mujer de Dios requiere ciertos requisitos para poder hacer las cosas como se debe. No que yo solamente soy el único que puedo hablar. Ahora, cuando se trata de los asuntos internos de la iglesia, gloria al Cordero, hay ciertas personas que Dios establece. Y si el pastor no hace lo que Dios demanda, si el predicador no hace lo que Dios demanda, tenlo por seguro que la mano de Dios va a estar ahí. Porque Dios no es un Dios injusto. Dios no le da permisos VIP a la gente de hacer lo que le da la gana. Dios no hace acepción de personas. Ahora, entendemos que hay pastores que no hacen lo que deben de hacer. Pero también hay pastores maduros que entre las diferentes dificultades y situaciones y problemas que se lidian entre familias, entre hogares, entre hermanos con hermanos, está la sabiduría de Dios. Y a lo mejor el pastor está siendo dirigido por Dios y tú en prejuiciado, tíralo al medio. No, las cosas no son así. Por eso es que no sea apresurado, ore a Dios. Oye, qué problema. Ahora, cuando leemos estos versículos, haciendo referencia al libro de Ezequiel capítulo 3, vuelve y léalo. Ezequiel capítulo 3 del verso 16 al 19. Vemos la responsabilidad de atalaya. Cuando leemos estos versículos, vemos una responsabilidad tan grande que no le es entregada a cualquier persona. Hermano, estudie lo que es un atalaya para que usted pueda entender una definición clara, para que usted pueda entender algo claro de qué es lo que Dios quiere decir con atalaya, cuál es la responsabilidad del atalaya. Hermano, una responsabilidad grande. Esta responsabilidad no se le entrega a cualquier persona. Tú ves cómo Dios escoge. ¿Ve? Si Dios te ubica en un lado, no te salga de tu ubicación. Si Dios quiere que tú hagas algo, no te salga de tu ubicación. Si Dios te pone a predicar de gloria al Cordero, del amor, la misericordia, del perdón. A mí me encantan esos mensajecitos que muchas veces, a veces los super evangelísticos, gloria al Cordero, solamente predican de los pecados clásicos, adulterio, fornicación y pornografía, el diablo y los demonios. Y esos son todos sus mensajes clásicos. Y pues son importantes también en la casa de Dios. No podemos rechazarlo. Gloria al Cordero, pero esos mensajecitos que a veces traen los diáconos de la iglesia, que a veces los super evangelísticos, gloria al Cordero de Dios, no los pasan por alto o los ignoran. Y de momento viene el diácono, el ujier, la anciana, el anciano, y comienza a predicar ese mensaje del amor, del respeto, gloria al Cordero, de la unidad, del perdón, que a veces uno, gloria al Cordero de Dios, uno así serio, escuchando el mensaje, pero gimiendo y Dios hablando a uno, y a veces gloria al Cordero, los líderes, ay, yo no predico como fulano, yo lo que predico son 10, 15 minutos, y a veces con ese temor de predicar, y a lo mejor en esos 10 minutos me quebrantan. Hermano, a veces en mi iglesia hay hermanos que dicen, ay, es que, y tú los ves como con ese miedo y con ese temor, y a veces como que, gloria al Cordero, a veces se vuelven un 8, y a veces uno ahí, claro, uno tiene un poquito de experiencia, a veces uno predica, gloria al Cordero, 45 minutos, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Yo he estado hasta casi 2 horas y media predicando y por ahí, y a veces yo digo, bueno, vamos hasta aquí, gloria al Cordero de Dios. Hermano, pero a veces esos 15 minutos te hablan, te ministran. Ve, porque cada mensaje es importante en la casa de Dios. Pero si Dios me ha dado a mí la responsabilidad como atalaya en el estilo de predicar, hermano, no se
oponga, porque Dios no le da este mensaje a todo el mundo. Mira, léase la historia de Juan el Bautista, cómo Juan fue formado en su espíritu en el desierto antes de ser lanzado al ministerio. ¿Para qué? Para que cuando Juan recibiera los ataques, Juan no desistiera, Juan no soltara la mano del arado. ¿Ve? Hay cierta preparación, hay cierta forma, hay ciertas personas. Así como Dios no le da ciertos dones a todo el mundo, a veces Dios le da ciertos temas y ciertas predicaciones a diferentes tipos de personas. Pero hermano, acepte su ubicación, no se oponga, que yo no me voy a oponer a la tuya. Gloria al Cordero. Y esta responsabilidad de atalaya Dios no se la da a todo el mundo. Cuando hablamos literalmente de un atalaya, hermano, la seguridad del pueblo prácticamente está en la prevención del atalaya. Hermano, mire la gran responsabilidad de un atalaya. La seguridad de un pueblo completo. Mientras la gente está confiada, descansando y durmiendo, el atalaya mira, vigila y observa los pequeños detalles, lo que posiblemente tú no te das cuenta. Que tú dices que yo le doy que yo siempre le busco las 5 patas al gato. Yo soy el que estoy pendiente. Aquel es el que está pendiente. Tú eres el que está pendiente. Aquel, gloria al Cordero, que Dios ha puesto, es el que está pendiente. La seguridad del pueblo está en las manos del atalaya. Una responsabilidad que no puede ser descuidada, porque si no se cumple, puede causar grandes daños en la vida de los demás. Cuando así hacemos una comparación del atalaya y con el siervo y líder vigilante, son responsabilidades que no todos pueden comprender, pero es la persona establecida por Dios para mirar, para observar y conforme a la palabra tocar trompeta para prevenir tu vida del mal y de un peligro. Eso fue lo que hizo Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Ve, él analizó la conducta del pueblo y rápido escribió carta, tocó trompeta, porque había un mal en el pueblo de Dios. Ve, gloria al Cordero, son responsabilidades similares. Estudie. Mira, busque información de las responsabilidades de un atalaya para que usted vea y entienda la responsabilidad de un hombre, de una mujer de Dios, cuando Dios lo establece. ¿Ve? Para estudiar, para Dios le da palabra, Dios lo mete en las profundidades, para mirar de cerca, escudriñar cada predicación, cada enseñanza, lo que se hace. Gloria al Cordero de Dios, para así prevenir al pueblo. Mi alma adora la gloria al Cordero de Dios. La responsabilidad que no muchos tienen de escudriñar las escrituras, que son las que te enseñan a discernir entre el bien y el mal. ¿Ve? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender, porque el propósito es prevenir al pueblo, escuchen o no escuchen. Esa es la responsabilidad del atalaya. Entonces Dios le dice al profeta Ezequiel: yo te he puesto como atalaya, yo te establecí como atalaya. El pueblo quiere escucharlo o no escuche, yo te puse como atalaya para prevenir, para tocar trompeta. Esa es la palabra de Dios, la voz de Dios. Bendito sea el Cordero que vive y reina. Ahora bien, vamos rápidamente al libro de Isaías. Santo. Libro de Isaías, capítulo 58. Vamos rápidamente, anota Isaías 58. Vamos aquí rápidamente, vamos a leer la palabra de Dios. Isaías 58, dice la Biblia del versículo 1 al 4. Clama a voz en cuello,
no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Escucha bien, que me buscan cada día. Escucha, lee con calma, con atención, que no hay prisa. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Y en forma de pregunta, porque dicen, este es el pueblo, lo que el pueblo dice: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, la respuesta de Dios, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Me encanta la palabra de Dios. Ahora, en estos versos que leímos, vemos cómo Dios comienza a tratar con el profeta Isaías. Gloria al Cordero de Dios. Lápiz. Cómo Dios comienza a tratar con el profeta Isaías y le demanda la responsabilidad de clamar y anunciar a voz en cuello, y que sin temor anunciar a su pueblo que se había rebelado contra Dios. ¿Ve? Entonces, aquí vemos cómo Dios comienza con el profeta Isaías y las demandas de Dios. ¿Ve? Usted entiende cómo Dios trabaja, cómo Dios le demandó, gloria al Cordero de Dios, a Isaías. Fue Dios que le demandó a Isaías. Ahora, en el verso 2 en adelante, y aquí es donde yo quiero ser específico, vemos un pueblo que busca a Dios cada día con hambre de conocer el camino de la verdad. Ese es el pueblo que está orando en ayuno, con hambre de conocer la verdad. Que para su entender, cuando tú lees el tono de Dios en los versículos que leímos, gloria al Cordero, que para su entender hacen justo juicio y quieren o buscan la manera de agradar a Dios y acercarse a Dios queriendo hacer justo juicio. Ahora, en medio del acercamiento del pueblo hacia Dios hay unas preguntas y clamores. Cuando tú analizas en medio de ese acercamiento, como que ellos están agradando a Dios, como que guardan la ley, que están pidiendo a Dios justo juicio, hay unas preguntas que fue en los versos que leí, que están en forma de pregunta, y hay ciertos clamores diciendo que por qué Dios no se da por entendido, o sea, que por qué Dios no les responde cuando ellos están ayunando y humillan sus almas, pero Dios no les hace caso. Esas son las preguntas de este pueblo que quiere acercarse a Dios, que piensa que no ha dejado la ley de Dios, que piensan que están haciendo justo juicio, pero que al mismo tiempo tienen preguntas porque oran y ayunan, pero no viene respuesta de parte de Dios. Entonces, y Dios, considerando sus intenciones y viendo la condición del pueblo, le envía al profeta para que le amoneste, porque presentan ayuno y quieren buscar a Dios, pero no dejando la mal conducta y su pecado, que buscan a Dios para sus propios deleites y oprimen a sus trabajadores. ¿Ves? Entonces podemos ver una conducta muy similar en nuestra vida, que queremos buscar de Dios,
y llenarnos de su presencia. Tenemos hambre de Dios. Pensamos que estamos bien delante de Dios en justicia por obras que se ven justas, pero cuando ponemos en balanza nuestro corazón y nuestra alma, nos damos cuenta que algo no está completo. ¿Ve? Por lo cual Dios no se da por entendido en nuestra vida. No vemos cambios y seguimos con las malas conductas y no podemos cambiar. Pero Dios en su amor y su misericordia, ese es el Dios que yo le sirvo, siendo paciente y no queriendo que el hombre se pierda, como dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9. Escucha bien, anota, 2 de Pedro 3:9. Siendo Dios paciente y no queriendo que el hombre se pierda, nos amonesta con la intención de que entendamos nuestra mal conducta y que procedamos al arrepentimiento, porque Dios no se complace de la injusticia. Analice bien la historia de Isaías 58, del 1 al 4. Cómo entonces el pueblo, cómo Dios escucha el pueblo. ¿Por qué tú no te das por entendido? No veo cambio, no veo justo juicio, no veo que las cosas me vayan bien. Pues entonces Dios levanta al profeta Isaías y va y amonesta al pueblo. Entonces hay gente que quieren que Dios les hable, pero Dios te está hablando. Qué mejor profecía que la escritura bíblica, que es la voz de Dios. Entonces Dios nos hace y nos deja saber qué es lo que está mal y el por qué Dios no se da entendido en nuestra vida. Dios quiere que arreglemos nuestra vida, porque Dios no se complace de la injusticia. Por eso es que la amonestación es importante en nuestra vida y no puede ser quitada de nuestros mensajes y nuestras congregaciones. Gloria al Cordero de Dios, porque Dios no se complace de la injusticia. El amor, la misericordia de Dios es tan grande que Dios va a buscar la manera que tú escuches la amonestación para tu propio beneficio, para tu propio bien, para tu propia vida espiritual. Porque Dios no se complace de la injusticia. Posiblemente tú piensas como el pueblo de Israel en este capítulo, que tú estás agradando a Dios, que estás justo delante de Dios, que estás haciendo justo juicio, como que tú nos hubieses, a gloria, abandonado la ley de Dios. Pero Dios te habla, arregla tus pasos, endereza tus caminos. Por eso es que yo no puedo quitar la amonestación, porque es para nuestro propio beneficio. Hermano, cuando un padre, cuando una persona, cuando hablo en términos de familia, hermano, cuando usted está mal, usted no es el único que sufre. Usted tiene hijos, usted tiene familia, usted tiene esposo, usted tiene esposa. Usted no es el único que va a sufrir las consecuencias. Hermano, escuche la voz de Dios, entienda que la amonestación no es un ataque, no es un capricho de nosotros, no es un prejuicio para destruir a nadie. La amonestación es necesaria conforme a la Biblia. No la podemos quitar, pastor, predicador, miembro, líder. Deja de estar enseñando o estar insinuando en contra, induciendo al pueblo a rebeldía. Deja de estar soliviantando al pueblo, induciendo a rebeldía. Deja de estar excitando los ánimos y creando contienda en contra de los hombres y de las mujeres de Dios. Porque todo lo que hacemos es como dice la Biblia. Levanta y ve a mi pueblo y habla. Dile a mi pueblo, demando de ti. Hermano, a veces uno dice, Señor, pero ¿por qué tú me das estos mensajes a mí? Gloria al Cordero de Dios. Es a ti que quiero que hable. Y hermano, yo soy responsable. Si yo no hablo, yo me meto en problemas.
¿Quién quiere meterse en problemas con Dios? Nadie. Gloria al Cordero de Dios. Alabanza. Por eso es que es necesario entender la importancia de la amonestación. Vamos al libro de Hechos. Bueno, estamos de estudio bíblico. Estamos estudiando la palabra de Dios, hermano. El estudio de la palabra es muy importante. Gloria al Cordero de Dios. Aquí, ¿verdad? Trayendo este estudio lo más simple, lo más sencillo posible. Poderoso Dios, para que todos entendamos y comprendamos. Ya que hay maestros que enseñan y ni ellos mismos se entienden las palabras que dicen. Poderoso, las enseñanzas de Cristo fueron tan y tan simples y sencillas, fáciles de entender. Gloria al Señor, hasta los niños, chachos, entendían las enseñanzas de Jesús. Y a veces uno, siendo predicador, y la gente pega a hablar unas palabras que uno dice, ¿de dónde rayos sacaron estas palabras? Hermano, el estudio de la palabra no es para impresionar, para que la gente te admire como que tú eres el sabio Salomón. No, hermano, gloria al Cordero de Dios, es para que el pueblo conozca a Dios, a su nombre. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 17. Hermano, aquí vamos a leer un par de versículos bíblicos. Es más, anote, verso 17, Hechos capítulo 20, verso 17 al 31. Verso 37 al 1. Perdón, verso 17 al 31, Jesús. Ahora bien, voy a leer más o menos, poderoso Dios, desde el verso 24 en adelante. Vamos a leerlo completo, Estamos estudiando la palabra de Dios. No hay prisa. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los justos. Ay, Jesús. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarnos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar el testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Escucha bien, estoy limpio de la sangre de todo. Analice Ezequiel capítulo 3. ¿Ve? Porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. ¿Ve? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Dice, después de mi partida,
Porque dice Pablo sabe, dice yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, en medio de ustedes, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. Escucha bien. Y de vosotros mismos, o sea, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Escucha bien. Que por 3 años de día y de noche Pablo venía amonestando al pueblo con lágrimas. Entonces yo quiero que usted entienda el sentir de Pablo. Bueno, me corrijo. El sentir de Dios que había en Pablo. Mira la preocupación de Pablo. Pablo estaba consciente que tan pronto él saliera de aquel lugar, los lobos rapaces se iban a meter. Y también entre medio del pueblo se iban a levantar muchos para arrastrar a otros. Y Pablo estuvo por 3 años de día y de noche con lágrimas en sus ojos amonestando. No una predicación ni 2. Hermano, Pablo tuvo 3 años amonestando de día y de noche. Chacho, a veces uno predica 3 mensajes y ya te quieren matar. Pero sin embargo, Pablo estaba amonestando al pueblo por 3 años de día y de noche. Wow, hermano. Con lágrimas en sus ojos. Mira la preocupación, el por qué Pablo amonestaba. Analice usted mismo. Dese cuenta usted mismo en esta enseñanza bíblica el sentir de Dios en Pablo y el por qué él amonestaba por tanto tiempo. ¿Cuál era el propósito de la amonestación de Pablo por 3 años de día y de noche? En estos versículos podemos ver el ejemplo y el testimonio de Pablo y de la enseñanza que dejó establecida en los ancianos y en la iglesia, de cómo se mantuvo enseñando la palabra de Dios en medio de la oposición y nunca se detuvo, sino como dice el verso 27, léate el verso 27, cuando dice rehuido. Cuando dice rehuido, que rehuido significa evitar o apartar la responsabilidad por algún temor. Pablo no apartó la responsabilidad. Pablo no apartó la responsabilidad por miedo a nadie. Pablo no se detuvo de enseñar la palabra de Dios. Mi alma adora el que vive por temor a nada. Pablo se dedicó a instruir el consejo bíblico en aquel pueblo sin evitar o apartarse de su responsabilidad, sino que de día y de noche amonestando al pueblo sin parar, porque Pablo sabía que al él irse de aquel lugar iban a entrar lobos rapaces. Ay, Dios mío, Dios, que no perdonarían el rebaño y que aún de ellos mismos se levantarían hombres hablando cosas perversas para arrastrar y llevar tras ellos a los discípulos, como dicen en los versículos 27 al 31. Léalo otra vez, por favor. Léalo. Aquí podemos ver el propósito. Aquel pueblo por 3 años de día y de noche sin cesar, para que cuando él no estuviera presente, el pueblo se mantuviera en la misma enseñanza y estuvieran preparados para este tipo de manifestación. Entonces tú me vas a atacar a mí la enseñanza
Cuando Pablo estuvo 3 años día y de noche con lágrimas en los ojos, previniendo a aquel pueblo para que cuando entraran los lobos, para que cuando se manifestaran los torcidos en medio del pueblo, estuvieran preparados para este tipo de manifestación en la casa de Dios. Hermano, estamos hablando de la formación del pueblo por medio de la amonestación. No se puede quitar. No se puede quitar la amonestación de Dios. Yo entiendo que tú, gloria al Cordero, como que no cuadre. Pues mira, no sea piedra de tropiezo. Oye, no sea piedra de tropiezo. Vamos rápido a 1 Corintios. Gloria al Cordero de Dios. A su nombre sea la gloria. 1 Corintios capítulo 4. Vamos al verso 14 rápidamente. 1 Corintios. Gloria al Cordero de Dios. Capítulo 4, verso 14. Anote, hermano. Anote, 14 al 15. Dice la Biblia: no os escribo esto para avergonzarlo. Adelante. El motivo de yo escribirte todo esto no es para avergonzarte, sino para amonestarnos como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, escucha, no dice años, dice aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Ahora, cuando vamos aquí estudiando y leyendo los versículos anteriores, quiero utilizar este verso como una nota entre medio de este estudio para hacer resaltar la verdadera intención y propósito. Se supone que el ministro lo haga con esta intención, ¿verdad? Se supone que Pablo, a través de su exhortación y amonestación, y aún de los padecimientos de Pablo, como enseña los versos 1 al 14, son para que entendamos nuestros deberes. Es para que entendamos nuestros deberes, y que cuando un hombre o mujer de Dios habla, no es para avergonzarnos. Escucha bien. Anote. Que cuando un hombre o una mujer de Dios habla, no es para avergonzarnos, ni para vanagloria propia. Escucha bien. No es para avergonzarte, ni para vanagloria propia, sino con el propósito de que seas estructurados y crezcas en el Señor. Que aunque tenga 10 años en Cristo, déjame ver. Bueno, aquí dice 10,000. Aunque tenga 10,000 años en Cristo. Usted sabe lo que es un ayos, si así es que se pronuncia. Un ayos son tutores que se encargaban de los huérfanos y por la ley estaban designados para el cuidado y la supervisión de los menores hasta que llegaran a tener la edad legal. ¿Ve? Eso era un ayos. ¿Ve? Pablo, haciendo referencia y mostrándole su vida espiritual, les enseña que aunque tengan personas que se preocupen por ellos, de cuidarlos y ayudarlos, yo, Pablo, fui el que lo engendré en Cristo. Tengo la responsabilidad como padre de enseñarlos y reconozcan su figura paternal en Cristo, que hace referencia a la autoridad y a la instrucción del temor del Dios Padre. Anda, Dios mío, Dios de la gloria. ¿Ve? Entonces, ahí la Biblia nos enseña que aunque tú tengas personas que se preocupen por ti, que aunque tú tengas tu pastor, eso de que nadie le dice nada a mis ovejitas,
aunque tú tengas tu pastor, aunque tú tengas tu gente que se preocupe por ti, gloria al Cordero de Dios. Pablo lo que quería que ellos los reconocieran como padre, haciendo referencia a la autoridad, al carácter, gloria al Cordero de Dios, y a la instrucción del temor de Dios Padre. ¿Ve? Entonces, gloria al Cordero de Dios. Por eso es que es necesario, y aquí vemos las intenciones de lo que es la amonestación. Vuelvo y repito, se supone que el ministro lo haga con esta intención. ¿Ve? Gloria al Cordero de Dios. La preocupación de un hombre y una mujer de Dios es esta. Aunque tú tengas tu gente que te ame, que te quiera, nosotros, en este caso el Espíritu Santo, tiene la responsabilidad de enseñarte, y Él va a utilizar al vaso que tenga que utilizar, al instrumento que tenga que utilizar, al ministerio que tenga que utilizar, como usted lo quiera nombrar. El Espíritu Santo va a hablar a tu vida. Aunque tengas 10,000 tutores que quieran enseñarte y tengan tu responsabilidad, alabanza, Dios siempre va a enviar a alguien que te dé alimento y te dé sombra y te hable y te diga el así dice el Señor. Poderoso es el Cordero de Dios. Entonces, es necesario entender estos puntos, hermano. Es necesario, no lo podemos, ¿verdad?, ignorar. Poderoso es nuestro Dios. Alabanza. Entonces, no piense que nosotros nos estamos prejuiciando, hermano. Vamos rapidito al libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 24. Colosenses capítulo 1, anote, 24 al 29. Alabanza, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. A su nombre sea la gloria. Ve, entonces, vamos a las notas aquí rapidito. Poderoso es el Cordero de Dios. Bolígrafo. Ve, gloria al Cordero de Dios. Aquí podemos ver en estos versículos, podemos gozarnos junto a las expresiones de Pablo y su gozo por la gran responsabilidad que se le entregó de parte de Dios de anunciar el misterio que fue oculto desde los siglos y edades, y que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros. A su nombre, la esperanza de gloria, el cual Pablo enseña y amonesta a todo hombre con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. Aquí podemos entender una vez más que la perfección viene por la amonestación bíblica, para que seamos perfectos y vivamos una vida pura delante de Dios. Hermano, más claro no puede estar. La Biblia es clara cuando hace referencia a la amonestación. Gloria al Cordero de Dios. Si bíblicamente la palabra me amonesta y me lleva a la perfección, como también enseña,
Segunda de Timoteos, como también enseña, anote, segunda de Timoteos capítulo 3, verso 16 al 17. ¿Por qué molestarse? ¿Ah? ¿Por qué molestarse y tratar de contrarrestar la amonestación cuando es para nuestro propio bienestar? ¿Por qué molestarse? ¿Ve? No podemos evadir la responsabilidad de enfrentar nuestras malas conductas e impurezas delante de Dios, sino que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos cambie por la palabra de Dios para que seamos aptos para el día del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, quiero terminar. Gloria al Señor. Quiero terminar rápidamente con Primera de Samuel. Vamos a terminar. Solamente voy a leer un versículo. La responsabilidad es tuya. Léase Primera de Samuel capítulo 25. Primera de Samuel capítulo 25. He predicado de este verso y me encanta. Gloria al Cordero. Creo que si el Señor me da la oportunidad, vuelvo y predico de este verso. El mismo tema o diferente tema, como Él lo quiera. Todo tiene que ver con la amonestación, hermano. La amonestación no puede morir en nuestras iglesias. La amonestación no la vamos a enterrar. No nos vamos a callar la boca. Usted diga lo que tú digas, nos bloqueen los videos, hagan lo que le dé la gana. El mensaje de Dios lo vamos a hablar. Amén. Léase en su casa, Primera de Samuel capítulo 25. Léalo con calma. Con calma. Primera de Samuel capítulo 25. Yo voy a traer un poquito por encimita para llegar al verso 32, que es el verso que quiero leer. Cuando David se encontraba en el desierto con hambre, mandó unos jóvenes a la casa de Nabal para que le dijera a Nabal: mira, cuando tus pastores estaban bajo nuestro cuidado, nosotros lo tratamos bien. David lo único que quería era, gloria al Cordero de Dios, que se le diera comida. David estaba en el desierto con hambre. Poderoso es nuestro Dios. Entonces Nabal dijo: ¿y quién es David para que yo me acuerde de él? ¿Tú sabes cuánta gente anda por ahí huyendo de sus amos? ¿Sabes cuánta gente anda por ahí? Gloria al Cordero de Dios. Entonces los jóvenes vinieron donde David, le dieron el mensaje. Pero la mujer, Abigail, gloria al Cordero de Dios, Abigail fue tan sabia que, conociendo lo arrogante que era su esposo, que si tú buscas el significado de su nombre, más o menos lo que significa, hermano, aquel hombre le explicó a esta mujer y le dijo: mira, este hombre nos trató bien, es un hombre así, 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 nos trató bien. Esta mujer sabia fue y preparó comida. Dice la Biblia que se metió por unos caminos secretos en el monte. Dios bendiga a esos intercedores que se meten y conocen los caminos secretos del monte. Y de momento, mira, David había preparado 400 guerreros. Gloria, iba a derramar sangre inocente. David iba a matar a Nabal y a todos los de la casa sin importarle. David iba a cometer pecado porque David iba a derramar sangre inocente. David se había prejuiciado de una manera que iba, mira hermano, iba virado, iba mal. Y de momento esta mujer sabia que hace representación a la iglesia, que se le para en el camino, interviene con David, le habla a David. Cuando tú escuchas bien la expresión de esta mujer, tú te das cuenta que posiblemente era hasta el mismo Dios hablando en medio de ella, que posible en aquel tiempo eran insignificantes, las tenían en poco. Gloria al Cordero. Y aquella mujer se le para delante de David y comienza a hablarle a David. Gloria al Cordero de Dios, y comienza a amonestar a David. ¿Y qué dijo David en el verso 32? Mira lo que dice la palabra. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y de vengarme
con mi propia mano. Escucha bien. David le dio gracias a Dios por aquella mujer meterse por los caminos secretos del monte y parársele en el camino. Se le paró de frente. Gloria, se le apareció en el camino. Y allí aquella mujer comenzó a hablarle a David. Y David escuchó la voz de aquella mujer y le dio gracias a Dios que esa mujer lo estorbó, que esa mujer lo amonestó, que esa mujer tuvo el carácter y la valentía de prevenir a David, porque David iba a cometer pecado. David le dio gracias a Dios por la amonestación. Pero tú, ¿quieres que yo me calle? Imposible. David no se justificó. David nos dijo, chorros de envidioso, que yo como crezco, como Dios me ha bendecido, que como tengo tal templo, que llevo 20, 30 años del evangelio, cállate mujer que tú eres una pagá. David no vino con justificación. David le dio gracias a Dios por la amonestación. Por eso es que la Biblia enseña que David era conforme al corazón de Dios. Por eso es que yo quiero concluir con este estudio y quiero que usted se lleve esto en su corazón. Usted, por favor, Gloria al Cordero, yo voy a tener este mensaje, Gloria al Cordero, grabado. También voy a tener este estudio pronto. Estaría en frecuenciapentecostal.com. Vaya directamente a nuestra página. Si no lo tiene, por favor, escríbeme por Messenger, por WhatsApp, por donde usted desee. Recuérdemelo. Gloria al Cordero de Dios, que voy a poner este estudio en la página, porque es necesario entender y estudiar de cerca y cada cierto tiempo, ¿verdad? Estudiarlo y leerlo para refrescar nuestra mente en cuanto a la amonestación. David le dio gracias a Dios por la amonestación. Ahora, mi petición como siervo inútil es que tú hagas lo mismo que hizo David. Bendito seas tú por estorbarme en el camino. No mire la amonestación como un ataque. Míralo como que es el mismo Dios previniéndote de tú cometer pecado y de tú hacer algo indebido. Así que Dios te bendiga de manera especial. Espero que haya sido bendecido a través de la palabra de Dios. Esta es tu programación, Fundamentados en la Verdad.